Bueno, buenas tardes, tutor y compañeros. Me presento, mi nombre es Ulmayaned Infante Vaca, represento al grupo 35809-7. El día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes la parte explicativa del video. Entonces, mi grupo colaborador que trabajó conmigo durante todo este proyecto es Daniela Dueñas, Mariela Martínez, Pedro Fernández, Jessica Mercedes Alcántara. Va presentada para la ingeniera Rocío Guzmán. Entonces, dentro de estas primeras instancias vamos a identificar qué es una vigilancia epidemiológica. Entonces, vigilancia epidemiológica partimos de que es una herramienta principal que se tiene para lograr identificar procesos que afecten la salud de las personas. Entonces, viene muy correlacionado con salud, enfermedad y atención. Dentro de eso, logramos identificar que es importante tener una recolección de información que sea continua, que sea oportuna, que sea confiable y que la información sobre todo nos permita hacer un análisis. Ese análisis lo que nos va a proporcionar es una base de datos para tomar decisiones en el tiempo más oportuno a trabajar. Entonces, dentro de esa idea, las vigilancias epidemiológicas que se manejan en Colombia respecto a la salud pública y vigilancia sanitaria van muy ligado a la parte de estrategias. Esas estrategias que son, es a lo que se quiere llegar, a lo que se quiere profundizar. Entonces, la vigilancia tiene una capacidad de identificar un problema y de atenderlo. Dentro de esos es importante identificar las entidades involucradas para lograr controlar, mantener ese objetivo vivo. Entonces, las principales estrategias que identificamos durante la lectura o el desarrollo de esta guía son las siguientes. Entonces, nosotros identificamos una región en la que se presenten casos epidemiológicos positivos. Entonces, esa en primera instancia viene siendo una región afectada o vulnerable a una situación. Segundo, se evalúan medidas de adaptación en cada una de las regiones. Tercero, se identifican planes, estrategias o políticas con las cuales se pueden enfrentar esas epidemiologías o enfermedades a existir. Se priorizan cuáles son las zonas más afectadas, se realiza un seguimiento o un plan de trabajo, se conforma como tal ese plan de trabajo a través de cronogramas o actividades a desarrollar, se evalúa la información de los recursos disponibles, es decir, la parte que son costo-beneficio. Entonces se tiene personal, se tiene personal administrativo, operativo, medicamentos, personal capacitado. Y finalmente lo que vamos a hacer a través de esas actividades es identificar si la epidemiología puede ser o no controlada. Entonces esas son las estrategias que nosotros vamos a manejar y que se vienen trabajando aquí en Colombia. Entonces lo que comentaba, a partir de esa información nosotros trabajamos en un plan de trabajo, un cronograma específico donde identificamos el paso a paso a seguir en dado caso se presente una epidemiología positiva. Entonces, se va a evaluar esa información que nosotros conocíamos y se va a mirar los recursos que se tienen disponibles como un plan de contingencia. Entonces, se determina qué enfermedad o qué epidemiología está afectando y a qué zona principalmente. Esto se le conoce como vulnerabilidad a una región o a la persona en específico. Entonces, vamos a identificar las características que se tienen, vamos a lograr planificar. Entonces, se tiene un plan, una estrategia, una política para lograr combatir esta parte de la epidemiología. Se priorizan las zonas más afectadas. Luego se hace una evaluación a las regiones, se realiza un seguimiento continuo. Resulta y pasa que cada vez que se presenta un caso no podemos dejarlo por perdido. Así que las entidades de salud deben estar monitoreando continuamente esos casos para lograr identificar si se controló o por el contrario, definitivamente no son suficientes esas medidas y debemos nuevamente generar un plan de acción. Entonces, una vez identificado eso, se va a medir la magnitud de este evento. Entonces, al detectar qué tan grande es esta epidemiología, vamos a lograr saber claramente cuáles son nuestros recursos a utilizar. Se van a identificar si son brotes, epidemias o qué tipo de control se pueden efectuar. Entonces, una vez tengamos esos datos, los grupos de salud irán a atender este caso. Para eso es importante que estas entidades manejen mucho el tema de la investigación epidemiológica.
Recordemos que si no sabemos de qué se trata es muy difícil controlarlo. Entonces acaba muy de la mano la capacitación. Entonces, facilitar el seguimiento de evaluación a las personas que manejan este tipo de epidemiología. Y finalmente lo que hacemos es brindar la asistencia técnica con las entidades escritas al Orden Nacional de Salud. Entonces, esto lo vigila y lo controla la parte del sistema de vigilancia en salud pública. Entonces, vamos a dar continuidad. Este es a grandes rasgos lo que nosotros manejamos en el primer punto. Segundo punto explicativo. Desarrollo de un diagrama de flujo donde se relacionen los procesos de erradicación, eliminación y control internacional o control nacional a los propuestos por la vigilancia enfocados al problema epidemiológico nacional. Entonces el caso que nosotros elegimos para trabajar se llama epidemiología para el caso del dengue.